¿Por qué estás tan lejos? Porque no soy parte de las escogidas, mi señor. Solo estoy aquí para servir. El silencio en el gran salón del palacio de Narayim era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 100 mujeres hermosas contenían la respiración mientras el sultán Zahir caminaba frente a ellas, observando cada rostro con una expresión inescrutable. Habían pasado 2 días de ceremonias elaboradas, de demostraciones de talento, de sonrisas perfectamente ensayadas. Ahora llegaba el momento de la decisión final. Cada pretendiente esperaba que la mano del sultán se extendiera hacia ella, que su nombre fuera pronunciado ante la corte, que su familia alcanzara el poder supremo del reino. Pero Zahir seguía caminando, pasando frente a todas ellas sin detenerse. Sus pasos resonaban contra el mármol pulido como el latido de un corazón que se niega a rendirse ante lo obvio. Llegó al final de la formación de pretendientes y entonces hizo algo que nadie esperaba. Continuó caminando hacia el fondo del salón, hacia las sombras donde nadie miraba jamás, hacia un pilar de mármol donde una joven de vestido sencillo sostenía una jarra de agua con las manos temblorosas. Los murmullos de incredulidad comenzaron a crecer como una tormenta que se aproxima. El gran visir se puso de pie de su asiento, pálido como la luna. Las pretendientes intercambiaron miradas de confusión y rabia. Y Liraya, la invisible asistente de cocina, levantó la vista para encontrarse con los ojos del hombre más poderoso del reino, mirándola como si acabara de descubrir el tesoro que había buscado toda su vida. Pero para entender cómo llegaron a ese momento imposible, es necesario regresar al principio, 3 días atrás, cuando todo comenzó. El reino de Narayim era conocido en todas las tierras cercanas por su prosperidad y su belleza arquitectónica. Sus palacios brillaban bajo el sol del desierto como joyas incrustadas en arena dorada. Sus jardines florecían con plantas traídas de los rincones más lejanos del mundo. Sus mercados rebosaban de especias, telas y tesoros que atraían a comerciantes de reinos distantes. Y en el centro de toda esa magnificencia reinaba el sultán Zahir, un hombre de 32 años que había heredado el trono apenas 5 años atrás, tras la muerte repentina de su padre en una cacería que salió terriblemente mal. Zahir había sido un príncipe diferente en su juventud. Le gustaba caminar por los mercados sin escolta, conversar con los artesanos, escuchar las historias de los ancianos. Soñaba con ser un gobernante justo, cercano a su pueblo, diferente a los sultanes distantes y crueles de otras épocas. Pero el poder había llegado a él demasiado pronto y con demasiado peso. De repente se encontró rodeado de consejeros que susurraban intrigas, nobles que buscaban favores, comerciantes que compraban influencias. Cada sonrisa escondía una agenda. Cada palabra de afecto venía acompañada de una petición. La soledad se instaló en su corazón como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Durante 5 años, Zahir gobernó con inteligencia y firmeza, ganándose el respeto de su pueblo, pero perdiendo poco a poco la capacidad de confiar en alguien. Y durante esos mismos 5 años, el gran visir y el consejo de ancianos lo presionaron constantemente para que eligiera esposa, para que asegurara la línea sucesoria, para que fortaleciera alianzas políticas mediante un matrimonio estratégico. Zahir había resistido hasta donde pudo, inventando excusas, posponiendo fechas, alegando que necesitaba más tiempo. Pero finalmente, bajo la amenaza de perder el apoyo del Consejo y enfrentar rebeliones de nobles descontentos, había cedido. Así nació la ceremonia de las 100 pretendientes, un evento sin precedentes en la historia de Narayim. Las familias más poderosas del reino y de reinos vecinos fueron invitadas a presentar a sus hijas, sobrinas o protegidas. Los requisitos eran simples. Debían ser mujeres solteras, de buena familia, educadas en las artes propias de una futura sultana.
Durante 3 días, el sultán las conocería, observaría sus talentos y finalmente elegiría a una como su esposa. La noticia se esparció como fuego en el desierto. En cada rincón del reino, las familias con hijas en edad de casarse comenzaron a prepararse con meses de anticipación. Contrataron maestros de música, danza y conversación. Compraron las telas más finas para confeccionar vestidos deslumbrantes. Ensayaron reverencias perfectas y sonrisas encantadoras. Para muchas de esas familias, tener a una hija elegida como sultana significaba riqueza, poder e influencia durante generaciones. Era la oportunidad de sus vidas y no podían desperdiciarla. Entre todas las pretendientes que llegaron al palacio, 3 destacaban por encima del resto. La primera era Amira, hija de Rashid, el comerciante más rico del reino. Amira había heredado la belleza exótica de su madre persa y los ojos calculadores de su padre. Tenía 23 años, piel de porcelana, cabello negro como la medianoche y una figura que había hecho suspirar a más de un noble. Pero más allá de su belleza física, Amira poseía una inteligencia afilada y una lengua aún más afilada. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Podía seducir con una mirada o destruir con una palabra. Su objetivo era claro: convertirse en sultana, no por amor, sino por ambición pura. Quería el poder, la riqueza y el control que venían con esa posición. La segunda era Yasmina, sobrina del mismísimo Gran Visir. Yasmina tenía 25 años y había sido educada en las mejores escuelas de tierras lejanas. Hablaba 4 idiomas, conocía las complejidades de la diplomacia internacional y entendía el juego político mejor que la mayoría de los hombres en el consejo. Era hermosa de una manera más sobria que Amira, con facciones aristocráticas y porte de realeza. Su tío había invertido años en prepararla para este momento exacto. Si Yasmina se convertía en sultana, el gran visir consolidaría su poder de manera definitiva. Ella lo sabía y estaba dispuesta a hacer lo necesario para lograrlo. La tercera era Soraya, una noble de un reino vecino. Tenía 27 años y era conocida en toda la región por su talento musical. Se decía que cuando Soraya tocaba el laúd, hasta los pájaros detenían su canto para escucharla. Era alta, elegante, con ojos verdes como esmeraldas y una ambición que rivalizaba con la de Amira. Soraya no venía solo a buscar un esposo, sino a expandir la influencia de su familia hacia el poderoso reino de Narajim. Veía a Zahir no como un hombre, sino como un medio para alcanzar sus objetivos. El primer día de la ceremonia amaneció con un cielo despejado y un calor que hacía ondular el aire sobre las dunas distantes. El gran salón del palacio había sido preparado con magnificencia. Cortinas de seda azul y dorada colgaban de las columnas de mármol. Alfombras persas cubrían cada centímetro del suelo. Antorchas y lámparas de aceite perfumado iluminaban el espacio con luz dorada. Y en el centro, elevado sobre una plataforma de 3 escalones, se encontraba el trono del sultán, tallado en madera de cedro e incrustado con lapislázuli y oro. Las 100 pretendientes comenzaron a llegar desde el amanecer. Cada una llegaba acompañada de su familia, vestidas con sus mejores galas, perfumadas con aceites exóticos, enjolladas con piezas que valían más que casas enteras. Los pasillos del palacio se llenaron de murmullos nerviosos, risas ensayadas y miradas competitivas. Algunas mujeres se saludaban con cortesía fría, otras se ignoraban completamente, y unas pocas como Amira, Yasmina y Soraya observaban a las demás como leonas evaluando a sus presas. Queremos conocerte, querido espectador. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus comentarios y saber que estamos conectando con personas de tantos lugares diferentes.
Tu presencia hace que cada historia cobre vida. Mientras todo esto sucedía en las zonas nobles del palacio, en las cocinas subterráneas, reinaba el caos. Docenas de cocineros, asistentes y sirvientes corrían de un lado a otro preparando los banquetes que se servirían durante los 3 días de ceremonia. El calor era insoportable. Las ollas hirvientes llenaban el aire de vapor. Los gritos de Hamid, el jefe de cocina, resonaban contra las paredes de piedra cada vez que algo no salía exactamente como él lo esperaba. Entre todo ese caos trabajaba Liraya. Era una joven de 24 años, de estatura mediana y complexión delgada debido a años de trabajo duro y comida escasa. Su cabello castaño claro siempre estaba recogido en una trenza práctica y desprolija. Sus ojos eran de un color avellana que podía verse dorado bajo la luz correcta, pero nadie se fijaba lo suficiente como para notarlo. Sus manos estaban ásperas por el trabajo constante. Su vestido era de tela burda color arena, remendado en varios lugares, limpio pero gastado. No usaba joyas porque no tenía ninguna. No usaba perfumes porque no podía pagarlos. Era, en todos los sentidos, invisible. Liraya había llegado al palacio 3 años atrás, tras la muerte de su padre. Su madre había muerto cuando ella era apenas una niña, dejándola al cuidado de su padre, un carpintero humilde pero honesto que trabajaba en el mercado principal de la ciudad. Él le había enseñado a leer usando los pocos libros que poseían, le había mostrado cómo tallar madera con sus propias manos, le había inculcado valores de honestidad y humildad. Vivían en una casa pequeña, pero llena de amor. Liraya había sido feliz en su simplicidad, pero entonces su padre enfermó. Una fiebre que los médicos no pudieron curar lo consumió en cuestión de semanas. Murió en los brazos de Liraya, susurrándole que fuera fuerte, que encontrara su camino, que nunca olvidara quién era sin importar las circunstancias. Con su muerte, Liraya se quedó sin familia, sin dinero y sin casa. La casera la echó apenas su padre dejó de respirar. Liraya vagó por las calles durante días, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba, hasta que una mujer mayor llamada Fátima, que trabajaba en las cocinas del palacio, se apiadó de ella y le consiguió un puesto como asistente. Durante 3 años, Liraya trabajó en las cocinas sin quejarse jamás. Despertaba antes del amanecer y trabajaba hasta mucho después del anochecer. Lavaba platos, pelaba verduras, acarreaba sacos de grano, limpiaba pisos, servía bandejas. Dormía en un cuarto diminuto que compartía con otras 3 sirvientas. Comía las sobras de los banquetes nobles. No tenía días libres ni sueños de futuro más allá de sobrevivir un día más. Había aprendido a volverse invisible porque la invisibilidad significaba seguridad. Los que eran notados en las cocinas generalmente eran notados por cometer errores, y los errores significaban castigos o despidos. Así que Liraya se movía en silencio, trabajaba eficientemente y mantenía la cabeza baja. La mañana del primer día de la ceremonia, Hamid reunió a todo el personal de cocina antes del amanecer. Era un hombre corpulento con bigote espeso y voz de trueno. Escuchen bien porque no lo repetiré. Este es el evento más importante en la historia de este palacio. Habrá nobles, comerciantes y familias reales de media región aquí durante 3 días. Si alguno de ustedes comete un error que me haga quedar mal frente al sultán, les juro por todos los dioses que los echaré a patadas y me aseguraré de que nunca trabajen en ninguna cocina de este reino otra vez. ¿Entendido? Un coro de voces respondió al unísono. Sí, maestro Hamid. El jefe de cocina comenzó a asignar tareas. Algunos prepararían los corderos asados, otros los dulces de miel y almendras, otros más las ensaladas de frutas exóticas. Cuando llegó el turno de Liraya, Hamid la miró con sus ojos pequeños y penetrantes. Tú, Liraya, no confío en ti con tareas complicadas. Vas a llevar agua fresca al gran salón. Hay un pilar de mármol al fondo, del lado izquierdo.
Te sentarás ahí con las jarras y esperarás. Si alguien necesita agua, la sirves. Si nadie la necesita, te quedas quieta y callada. Puedes hacer eso sin arruinarlo. Liraya asintió rápidamente. Sí, maestro Hamid. Bien. Y por el amor de todos los santos, trata de no llamar la atención. No quiero que los nobles se quejen de que hay sirvientes mugrosos en el salón. Las palabras dolieron, pero Liraya no lo demostró. Había aprendido a no mostrar dolor. Simplemente asintió otra vez y esperó sus instrucciones. Así fue como, horas más tarde, Liraya se encontró cargando 2 jarras pesadas de agua fresca a través de los pasillos del palacio hacia el gran salón. Nunca había estado en esa parte del palacio. Las cocinas estaban en el nivel inferior, cerca de los establos y los cuartos de servicio. El gran salón estaba en el corazón arquitectónico del palacio, rodeado de jardines y fuentes. Liraya caminó lo más rápido que pudo, tratando de no derramar agua, maravillándose internamente ante la belleza de los mosaicos en las paredes. Los techos abovedados, pintados con escenas celestiales, las columnas talladas con versos de poesía antigua. Cuando llegó al gran salón, se quedó paralizada en la entrada. Era el espacio más hermoso que había visto en su vida. La luz del sol entraba a través de ventanas altas creando rayos dorados que atravesaban el aire perfumado. Las cortinas de seda se movían suavemente con la brisa. Y en el centro de todo, en su trono elevado, se encontraba el sultán Zahir. Liraya lo había visto de lejos en alguna ocasión, cuando él cruzaba por el patio principal montado en su caballo. Pero nunca lo había visto así, sentado en su trono, vestido con ropas de seda azul oscuro bordadas en hilo de plata, con un turbante adornado con una joya del tamaño de un huevo. Era más joven de lo que ella esperaba. Su rostro era serio, pero no cruel. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían cansados de una manera que no correspondía con su edad. Un guardia le hizo señas bruscas para que dejara de quedarse parada como tonta y se moviera hacia el pilar que Hamid le había indicado. Liraya obedeció rápidamente, caminando pegada a la pared, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Llegó al pilar de mármol, colocó las jarras en un pequeño banco de madera que alguien había puesto ahí para ese propósito, y se sentó en el piso, con la espalda contra el pilar, lo más alejada posible de todo el evento que estaba por comenzar. Desde su posición, Liraya podía ver el salón completo sin ser vista. Era el lugar perfecto para alguien que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Observó cómo comenzaban a llegar las pretendientes, una tras otra, cada una más deslumbrante que la anterior. Sus vestidos eran obras de arte vivientes, bordados con hilos de oro y plata, adornados con perlas y piedras preciosas. Sus movimientos eran gráciles como danzas. Sus sonrisas eran tan brillantes que parecían iluminar el salón. Liraya sintió una punzada de algo que no podía nombrar. No era exactamente envidia, porque no codiciaba lo que ellas tenían. Era más bien una melancolía profunda, una conciencia aguda de todo lo que le faltaba, de todo lo que nunca tendría. Se preguntó cómo sería caminar con esa confianza, sonreír sabiendo que los hombres se detenían para mirarla, existir en el mundo como alguien que importaba en lugar de alguien a quien se podía ignorar sin consecuencias. La ceremonia comenzó con un discurso del gran visir, un hombre alto y delgado con barba gris y ojos que parecían calcular constantemente beneficios y pérdidas. Habló sobre la importancia del momento, sobre cómo el futuro del reino dependía de la elección del sultán, sobre las responsabilidades que venían con ser la esposa del gobernante más poderoso de la región. Su voz resonaba con autoridad, pero también con una insistencia casi desesperada, como si estuviera tratando de convencer a Zahir de algo que él no quería hacer. Zahir escuchaba en silencio desde su trono con una expresión completamente neutral. No sonreía ni fruncía el ceño, simplemente observaba.
Entonces comenzó el desfile. Una por una, las 100 pretendientes fueron llamadas por nombre. Caminaban desde un extremo del salón hasta detenerse frente al trono. Hacían una reverencia elaborada, se presentaban con voz clara mencionando su nombre, su familia y su ciudad de origen, y luego esperaban que el sultán las reconociera antes de retirarse a formarse con las demás. Liraya observó todo con atención creciente. Notó que aunque todas las mujeres eran hermosas, había algo extrañamente similar en todas ellas. Sus sonrisas eran idénticas. Sus reverencias seguían el mismo patrón. Sus palabras de presentación sonaban ensayadas hasta el último detalle. Era como ver 100 copias del mismo cuadro con ligeras variaciones de color. Y entonces notó algo más, algo que aparentemente nadie más en el salón podía ver. El sultán Zahir no estaba impresionado. De hecho, mientras más mujeres desfilaban frente a él, más cansado parecía. Sus ojos se volvían más opacos con cada reverencia. Sus labios se apretaban más con cada sonrisa ensayada. Su postura se hundía ligeramente, como si el peso de lo que estaba viviendo se volviera más pesado con cada minuto. Liraya se preguntó si alguien más lo notaba. Miró alrededor del salón. Los nobles conversaban entre ellos, evaluando qué familia había traído a la pretendiente más impresionante. El gran visir observaba con satisfacción cada vez que una de las candidatas más prominentes pasaba. Las familias de las pretendientes observaban con esperanza y ansiedad. Pero nadie parecía estar mirando realmente al sultán. Nadie parecía notar que el hombre, en cuyo honor se celebraba toda esta ceremonia, parecía estar sufriendo en silencio. Entre todas las pretendientes, 3 causaron más revuelo que las demás. Cuando Amira caminó hacia el trono, un murmullo de admiración recorrió el salón. Su vestido era de seda roja como sangre, ajustado en todos los lugares correctos, con un escote que rozaba la frontera de lo apropiado. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Sus ojos delineados con col miraban directamente a Zahir con una intensidad que podía quemarse. Se presentó con voz seductora y una reverencia que parecía más una invitación que un gesto de respeto. «Mi señor sultán, soy Amira, hija de Rashid el comerciante. Vengo a ofrecerte no solo mi belleza, sino mi mente, mi ambición y mi total devoción». Zahir asintió cortésmente, pero sin emoción aparente. «Bienvenida, Amira». Cuando Yasmina hizo su entrada, el contraste con Amira era notable. Su vestido era de color marfil, elegante y sobrio. No había seducción obvia en su presentación, sino una dignidad estudiada. Se movía con la gracia de alguien entrenado en los salones de poder más sofisticados. Su reverencia fue perfecta, sin ser elaborada. Su voz fue clara, sin ser seductora. «Sultán Zahir, soy Yasmina, sobrina del gran visir, educada en las cortes de 3 reinos. Sería un honor servir a Narajim como tu esposa y consejera». Zahir observó a su consejero principal de reojo antes de responder. «Bienvenida, Yasmina». Y cuando Soraya tocó el laúd como parte de su presentación, el salón entero quedó en silencio. Su música era efectivamente hermosa, técnicamente perfecta, emocionalmente calculada para impresionar. Pero mientras Liraya escuchaba desde su rincón, le pareció que la música, aunque hermosa, estaba vacía. Era como admirar una joya sin dueño, hermosa pero fría. El primer día de ceremonias terminó cuando el sol comenzaba a ponerse. Zahir se puso de pie de su trono y pronunció unas breves palabras. «Agradezco a todas las familias presentes por honrarnos con su presencia y por presentar a mujeres tan excepcionales. Los próximos 2 días continuaremos conociendo a las pretendientes. Les deseo a todos una buena noche». El gran visir se acercó a él inmediatamente antes de que pudiera retirarse.
Mi señor, necesitamos hablar sobre algunas de las candidatas más prometedoras. Yasmina, por ejemplo, sería una elección políticamente ventajosa. Amira traería la fortuna de su padre a las arcas reales. Y Soraya fortalecería nuestras relaciones con el reino vecino. Debemos comenzar a considerar seriamente. Sahir levantó una mano para silenciarlo. Respeto tu consejo, gran visir, pero necesito tiempo para reflexionar. Hablaremos mañana. El visir se inclinó, claramente frustrado, pero sin atreverse a insistir más. Sahir abandonó el salón por una puerta lateral, seguido por sus guardias. Las pretendientes y sus familias comenzaron a dispersarse, dirigiéndose a las habitaciones de invitados que les habían asignado en el palacio. Liraya esperó hasta que el salón estuvo casi vacío antes de moverse. Recogió sus jarras, notando que nadie había solicitado agua en todo el día, y comenzó a caminar de regreso hacia las cocinas. Mientras caminaba por los pasillos ahora silenciosos, no podía quitarse de la cabeza la expresión en el rostro del sultán. Esa tristeza profunda, esa soledad a pesar de estar rodeado de tanta gente. Se preguntó qué se sentiría vivir en un mundo donde todos querían algo de ti pero nadie realmente te veía. No tenía manera de saber que esa misma pregunta estaba atormentando a Sahir en ese preciso momento mientras caminaba solo por los jardines del palacio, tratando de escapar, aunque fuera por unos minutos, del peso de las expectativas que amenazaban con aplastarlo. El segundo día amaneció con nubes bajas que cubrían el cielo como un manto gris. La luz que entraba al palacio era tenue y fría, muy diferente al dorado radiante del día anterior. En las habitaciones de invitados, las 100 pretendientes despertaron con una urgencia renovada. El primer día había sido solo presentaciones, cortesía y primeras impresiones. Pero el segundo día sería diferente. Hoy tendrían que demostrar su valor real, exhibir sus talentos, destacar entre las demás. La competencia había comenzado oficialmente. En los pasillos del palacio, mientras las pretendientes se preparaban con ayuda de sus sirvientas, comenzaron a formarse alianzas y rivalidades. Los susurros fluían de habitación en habitación, como veneno diluido en agua. Algunas mujeres intentaban obtener información sobre las demás, otras trataban de intimidar a las competidoras más débiles, y unas pocas, las más ambiciosas, comenzaban a planear estrategias más oscuras. Amira despertó temprano, antes del amanecer. No había dormido bien. Su mente había estado ocupada toda la noche evaluando a sus rivales y calculando sus probabilidades. Se sentó frente al espejo de bronce pulido mientras su sirvienta peinaba su cabello negro en ondas elaboradas. Observó su propio reflejo con ojo crítico. Era hermosa, lo sabía, pero la belleza sola no sería suficiente. No con Yasmina y su conexión política, no con Soraya y su talento musical legendario. Necesitaba algo más. Necesitaba eliminar la competencia de manera más directa. Tocaron a su puerta. Amira ordenó a su sirvienta que abriera. Yasmina entró con paso elegante, ya completamente vestida y arreglada. Se miraron por un momento largo, dos leonas evaluándose mutuamente. «Buenos días, Amira. Espero no interrumpir». «Para nada. ¿A qué debo el honor?» Yasmina se sentó en uno de los cojines sin esperar invitación. Creo que ambas somos lo suficientemente inteligentes para reconocer la realidad de nuestra situación. Entre 100 mujeres, solo unas pocas tienen posibilidades reales de ser elegidas. Tú y yo estamos en ese grupo selecto. Amira sonrió levemente. Y creo que sería beneficioso para ambas asegurarnos de que las demás, las que no tienen ninguna posibilidad real, pero insisten en competir, sean descartadas de manera eficiente. Estás sugiriendo que trabajemos juntas, temporalmente, hasta que solo quedemos las mejores. Entonces podremos competir de manera justa. Amira consideró la propuesta. Yasmina tenía razón.
Había demasiadas pretendientes mediocres ocupando espacio y tiempo del sultán. Si podían eliminarlas rápidamente, tendrían más oportunidades de destacar. Muy bien, pero necesitaremos a alguien más, alguien con influencia entre las pretendientes. Ya lo pensé. Soraya. Es ambiciosa y carece de escrúpulos morales. Perfecta para esto. Media hora después, las tres mujeres se reunían en uno de los jardines privados, lejos de oídos curiosos. Formaron un círculo cerrado, sus cabezas inclinadas juntas como conspiradoras. Entonces estamos de acuerdo, identificamos a las competidoras más peligrosas después de nosotras y nos encargamos de que salgan de la competencia antes del tercer día. Soraya asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. Tengo algunos contactos entre las sirvientas. Puedo esparcir rumores muy efectivos. Yasmina agregó. Y yo puedo plantar dudas en la mente del gran visir sobre ciertas familias. Amira completó. Yo me encargaré de los sabotajes más físicos, nada que pueda rastrearse hasta nosotras, por supuesto. Sellaron su acuerdo con un apretón de manos que parecía más una declaración de guerra temporal que una alianza genuina. Mientras tanto, en las cocinas, Liraya comenzaba otro día de trabajo sin saber nada de las maquinaciones que ocurrían en los niveles superiores del palacio. Hamid le ordenó que preparara las mismas jarras de agua y regresara a su puesto detrás del pilar. Ella obedeció sin protestar, aunque sentía una extraña incomodidad. El día anterior, después de pasar horas observando la ceremonia, había regresado a su cuarto con una melancolía que no podía explicar. Había soñado con vestidos de seda y jardines perfumados, despertando con la amarga conciencia de que esos sueños no le pertenecían. El gran salón estaba organizado de manera diferente para el segundo día. Se había construido un pequeño escenario al frente, elevado apenas medio metro del suelo, con cortinas de terciopelo a los lados. Las sillas para los espectadores nobles estaban organizadas en semicírculo. El trono de Zahir permanecía en su lugar elevado, pero ahora tenía mejor vista del escenario. Las pretendientes comenzaron a llegar. Hoy sus vestidos eran aún más elaborados que el día anterior. Era como si cada una intentara superar a las demás en magnificencia. Liraya, desde su rincón habitual, las observaba con fascinación inquieta. Notó algo diferente en el ambiente. Había más tensión en el aire. Las sonrisas eran más forzadas. Las miradas entre las mujeres eran más afiladas. Zahir llegó último, como dictaba el protocolo. Se veía tan cansado como el día anterior, quizás más. Hay ciertos tipos de agotamiento que el sueño no puede curar. Se sentó en su trono con un suspiro casi imperceptible que solo alguien mirando muy de cerca podría notar. Liraya lo notó. El gran visir abrió la ceremonia con otro discurso pomposo sobre las virtudes que debía poseer una sultana, sobre la importancia del talento y la educación, sobre cómo las demostraciones de este día ayudarían al sultán a tomar su decisión sabia. Zahir escuchó con la misma expresión neutral de siempre. Comenzaremos con las demostraciones musicales, seguidas de danza, poesía y otras artes. Que cada pretendiente muestre lo mejor de sí misma. La primera en subir al escenario fue una joven llamada Laila, hija de un noble menor. Cantó una canción tradicional de amor. Su voz era agradable, pero temblorosa por los nervios. Cuando terminó, hizo una reverencia profunda y bajó del escenario con la cara roja. Zahir aplaudió cortésmente, como hicieron todos los presentes. Siguieron más presentaciones. Una mujer tocó la flauta. Otra recitó poesía antigua. Una más bailó con velos de colores. Todas eran competentes. Algunas eran incluso impresionantes, pero había algo faltante en cada presentación. Liraya tardó un rato en identificar qué era. No había pasión real, no había alegría genuina.
Cada mujer estaba cumpliendo con un requisito, ejecutando una actuación diseñada para impresionar en lugar de expresar algo verdadero. Sair parecía pensar lo mismo. Liraya lo observaba de reojo cada vez que podía. Veía cómo sus ojos se volvían más y más opacos con cada presentación. Cómo sus manos apretaban los brazos del trono con frustración creciente, cómo su mandíbula se tensaba cada vez que una pretendiente terminaba su actuación con una reverencia exagerada y una mirada seductora dirigida directamente a él. Entonces llegó el turno de Soraya. Subió al escenario con elegancia y se sentó en un taburete bajo con su laúd. No anunció qué tocaría, simplemente comenzó. Sus dedos se movieron sobre las cuerdas con precisión técnica perfecta. La melodía era compleja, llena de florituras y cambios de tempo. Objetivamente era hermosa. Pero Liraya, escuchando desde su rincón con el corazón extrañamente triste, sintió que la música estaba vacía. Era como admirar una joya sin alma, perfecta pero fría. Cuando Soraya terminó, el salón estalló en aplausos. Los nobles se pusieron de pie. El gran visir sonrió ampliamente. Soraya hizo una reverencia elegante y bajó del escenario con satisfacción obvia en su rostro. Zair había aplaudido también, pero Liraya notó que su expresión no había cambiado. No estaba conmovido, estaba cumpliendo con las formas. Durante un receso a media mañana, cuando los nobles salieron a tomar aire y las pretendientes se reunieron en grupos pequeños, comenzaron a suceder cosas que solo algunas personas notaron. En uno de los pasillos laterales, la joven Nadia regresaba del jardín cuando 3 sirvientas la detuvieron. Una de ellas, una mujer de mediana edad con expresión severa, la acusó en voz alta de haber robado un pañuelo de seda de las habitaciones de Amira. Vi cómo lo tomabas esta mañana temprano. No te hagas la inocente. Nadia palideció. Yo nunca haría algo así. Debe haber un error. No hay error. El pañuelo desapareció y tú fuiste vista cerca de la habitación. Pero yo no entré. Solo pasaba por ahí de camino al comedor. Más sirvientas se acercaron, atraídas por las voces alzadas. Los murmullos comenzaron a esparcirse. El rumor creció como fuego en pasto seco. Cuando Nadia regresó al gran salón, ya todos la miraban con sospecha. Amira actuó su papel a la perfección. Se acercó a Nadia con expresión de dolor más que de rabia. No puedo creer que hayas hecho esto. Ese pañuelo era un regalo de mi abuela fallecida. Tiene un valor sentimental incalculable para mí. Yo no lo tomé, te lo juro por todo lo que amo, pero nadie le creyó. Yasmina agregó su voz al coro de acusaciones, mencionando que ella también había notado que faltaban cosas pequeñas de su habitación. Soraya murmuró algo sobre cómo era una vergüenza que personas de familias modestas fueran incluidas en la ceremonia si no podían controlar sus impulsos de robo. El gran visir fue informado. Decidió que no podía arriesgarse a tener una ladrona entre las pretendientes. Sin permitirle defenderse adecuadamente, ordenó que Nadia fuera escoltada fuera del palacio inmediatamente. La joven salió llorando, con el rostro cubierto por las manos, humillada frente a todos. Liraya presenció todo desde su rincón. Vio la acusación, vio la defensa desesperada de Nadia, vio cómo las demás mujeres la condenaban sin pruebas reales. Y vio algo más que nadie parecía notar. La mirada de satisfacción que Amira, Yasmina y Soraya intercambiaron cuando Nadia fue expulsada. Cuando Nadia pasó cerca del pilar de mármol de camino a la salida, con guardias escoltándola, Liraya hizo algo que normalmente nunca haría. Se puso de pie y dio un paso hacia ella. Nadia se detuvo, sorprendida de que alguien se acercara. Liraya sacó de su bolsillo un pañuelo limpio, uno de los pocos objetos personales que poseía, y se lo extendió. Toma, para tus lágrimas. Nadia la miró con ojos rojos e hinchados. Tomó el pañuelo con manos temblorosas. Gracias.
Eres la única persona que ha sido amable conmigo hoy. Yo te creo, no hiciste nada malo. ¿Cómo lo sabes? Liraya no tenía una respuesta lógica, solo tenía un instinto profundo. Lo sé, y aunque no sirva de nada ahora, quiero que sepas que alguien te cree. Nadia asintió, incapaz de hablar sin comenzar a sollozar otra vez. Los guardias la apuraron. Liraya regresó a su lugar detrás del pilar, sin saber que ese pequeño acto de bondad había sido observado. Las demostraciones continuaron durante la tarde. Más canciones, más bailes, más poesía aduladora dirigida a las supuestas virtudes de Zahir. Él las soportó todas con paciencia agotada. En un momento, alrededor de media tarde, cuando otra pretendiente subió al escenario para recitar un poema particularmente florido sobre cómo el sultán era como el sol que daba vida al desierto, Zahir se puso de pie abruptamente. El salón quedó en silencio. Todos miraron al sultán con confusión. Él no había dicho nada, no había hecho señas, simplemente se había puesto de pie. El gran visir se acercó rápidamente. «Mi señor, ocurre algo. Necesito aire. Continúen sin mí. Observaré desde allá». Señaló vagamente hacia un lado del salón y comenzó a caminar hacia allá antes de que alguien pudiera objetar. Los guardias lo siguieron a distancia prudente. Las pretendientes observaban con nerviosismo renovado. Había hecho algo mal alguna de ellas. Estaba el sultán disgustado. Zahir caminó entre las sillas de los nobles, saludando con gestos mínimos a quienes intentaban captar su atención. Siguió caminando, alejándose del escenario, del trono, del centro de toda la atención, y entonces, sin haberlo planeado conscientemente, se encontró caminando hacia el fondo del salón, hacia el pilar de mármol, donde había visto a aquella joven el día anterior. Liraya estaba sentada en su banco pequeño, con una jarra de agua en las manos, mirando fijamente el líquido, como si pudiera encontrar respuestas en su superficie tranquila. Estaba tan absorta en sus propios pensamientos que no notó la aproximación del sultán hasta que su sombra cayó sobre ella. Levantó la mirada bruscamente y lo que vio la paralizó. El sultán Zahir estaba parado frente a ella, a apenas 2 pasos de distancia, mirándola con una expresión que no podía descifrar. Durante un segundo eterno, ninguno de los dos se movió. Entonces Liraya recordó dónde estaba y quién era él. Se puso de pie tan rápido que la jarra en sus manos se tambaleó, derramando un poco de agua sobre su vestido. «Mi señor, perdón, yo no...» Las palabras se le atoraban en la garganta. Nunca había estado tan cerca de alguien tan importante. No sabía qué hacer. ¿Debía hacer una reverencia? ¿Debía retroceder? ¿Debía quedarse quieta como estatua? Zahir levantó una mano en gesto tranquilizador. «Está bien, no te asustes». Su voz era más suave de lo que Liraya esperaba, menos autoritaria, más humana. «Perdona la pregunta, pero ¿por qué estás siempre aquí, tan lejos de todo?» Liraya bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «Porque no soy parte de las elegidas, mi señor. Solo estoy aquí para servir agua si alguien la necesita». «¿Eres una sirvienta?» «Sí, mi señor. Trabajo en las cocinas». Zahir observó su vestido sencillo, sus manos ásperas, su trenza desprolija. Había algo refrescantemente real en ella. No había artificio, no había máscara, era simplemente quien era. «¿Y qué piensas de todo esto? De la ceremonia?» Liraya levantó la vista, sorprendida por la pregunta. ¿El sultán le estaba pidiendo su opinión? Eso no tenía sentido. Ella no era nadie. Pero había algo en sus ojos, una especie de súplica silenciosa por honestidad, que la hizo responder con verdad. «Creo que las mujeres son muy hermosas, mi señor, y muy talentosas». Pero se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Pero parece que están representando un papel en lugar de ser ellas mismas, como actrices en una obra de teatro, hermosas de ver, pero vacías.
Dijo las últimas palabras casi en susurro, aterrada de haber ido demasiado lejos, de haber ofendido al sultán con su observación impertinente. Pero cuando se atrevió a mirarlo otra vez, vio algo completamente inesperado. Él estaba sonriendo. No era una sonrisa cortés ni política, era genuina. Alcanzaba sus ojos y los hacía brillar de una manera que no habían brillado en días. Exactamente. Eso es exactamente lo que son. Se quedaron en silencio por un momento. El bullicio de la ceremonia continuaba al otro lado del salón, pero en ese pequeño espacio detrás del pilar existía una burbuja de quietud. ¿Cómo te llamas? Liraya, mi señor. Liraya. Es un nombre bonito. Ella no supo qué responder a eso, así que simplemente asintió con la cabeza. Zahir observó su incomodidad y dio un paso atrás, dándole más espacio. Liraya, quisiera pedirte algo. Esta noche, después de que termine la ceremonia, ¿estarías dispuesta a reunirte conmigo en los jardines? Solo para hablar, lejos de todo este teatro. Liraya lo miró con ojos muy abiertos. El sultán le estaba pidiendo que se reuniera con él. ¿A ella? ¿Una sirvienta de cocina? Si es una orden, mi señor, por supuesto que... No es una orden, es una petición. Puedes decir que no si quieres. Pero Liraya no podía imaginar decir que no al sultán. No porque tuviera miedo de las consecuencias, sino porque extrañamente quería aceptar. Había algo en él, en la tristeza que cargaba, en la soledad que emanaba, que resonaba con algo dentro de ella. Acepto, mi señor. Bien. Enviaré a alguien para que te guíe después del anochecer. Zahir asintió una vez más y se dio la vuelta para regresar al centro del salón. Liraya se dejó caer en su banco, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. ¿Qué acababa de suceder? ¿Qué significaba? El resto del día transcurrió en una neblina para ella. Las demostraciones continuaron. Amira bailó con movimientos seductores que hicieron murmurar a los nobles. Yasmina recitó poesía en 3 idiomas diferentes, pero Liraya apenas prestó atención. Su mente estaba ocupada con la conversación que había tenido, con la petición que había recibido, con la sonrisa genuina que había visto en el rostro del sultán. Cuando el día finalmente terminó y las pretendientes se retiraron a sus habitaciones, Liraya esperó detrás del pilar como le habían indicado. Una sirvienta mayor apareció y le hizo señas para que la siguiera. La guió a través de pasillos que Liraya nunca había visto, atravesando puertas laterales y jardines internos hasta llegar a un jardín privado iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las palmeras y las fuentes. Zahir ya estaba allí, parado junto a una fuente de mosaicos azules. Se había quitado el turbante ceremonial y las capas exteriores de sus ropas formales. Se veía más joven así, más accesible. Cuando vio a Liraya, le hizo señas para que se acercara. Ella caminó despacio, todavía insegura de todo. Se detuvo a una distancia respetuosa. Zahir señaló un banco de piedra cerca de la fuente. «Siéntate, por favor, y relájate. No voy a comerte». Liraya se sentó en la orilla del banco, con la espalda muy recta, las manos entrelazadas en su regazo. Zahir se sentó en el otro extremo, dejando espacio entre ellos. «Gracias por venir. Sé que debe parecerte extraño. Un poco, mi señor. Puedes llamarme Zahir cuando estemos solos». «No creo que pueda hacer eso, mi señor». Él sonrió levemente. «Está bien. Dime, Liraya, ¿cómo llegaste a trabajar en el palacio?» Y así comenzó una conversación que fluyó con una naturalidad sorprendente. Liraya, inicialmente tímida, se fue soltando poco a poco. Habló de su padre, el carpintero que le enseñó a leer y a amar las historias. Habló de su madre que murió cuando ella era pequeña, pero de quien guardaba recuerdos vagos y dulces. Habló de cómo llegó al palacio después de quedar huérfana, de cómo Fátima la había acogido, de cómo había aprendido a sobrevivir siendo invisible. Zahir la escuchó con atención genuina. No la interrumpió.
No la corrigió. Simplemente la escuchó de una manera que nadie la había escuchado en años. Y cuando fue su turno de hablar, él también compartió cosas que no compartía con nadie. Habló de cómo había sido antes de ser sultán, cuando podía caminar libremente por los mercados y conversar con la gente común. Habló de cómo su padre murió repentinamente, dejándolo con una responsabilidad para la que no se sentía preparado. Habló de la soledad del poder, de cómo cada persona que se acercaba a él quería algo, de cómo había olvidado lo que se sentía tener una conversación honesta con alguien que no tenía una agenda oculta. Estos 2 días de ceremonia han sido una tortura. 100 mujeres hermosas y talentosas, pero todas usando máscaras, todas actuando. Puedo ver sus cálculos en cada sonrisa, sus estrategias en cada palabra. Y lo peor es que se supone que debo elegir a una de ellas para pasar el resto de mi vida. Debe ser muy difícil no poder confiar en nadie. ¿Sabes qué es lo irónico? Que la única persona en estos 2 días que me ha hablado con honestidad total es una sirvienta de cocina que ni siquiera estaba compitiendo por mi atención. Liraya sintió calor subir a sus mejillas. Yo solo... No sé mentir muy bien, mi señor. Nunca fui buena para eso. Eso no es una debilidad, es un regalo. En un mundo lleno de máscaras, la autenticidad es lo más valioso que existe. Hablaron durante horas. Las antorchas se consumían lentamente. Las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos. Liraya habló de sus sueños pequeños, de cómo algún día quería tener una casa propia con un jardín donde pudiera plantar hierbas y flores. Zahir habló de cómo extrañaba las cosas simples, de cómo a veces fantaseaba con abandonar todo el poder y vivir una vida ordinaria. No hubo seducción en la conversación. No hubo coqueteo calculado. Fue simplemente 2 personas solitarias encontrando consuelo en la honestidad mutua. Y en algún momento de esa noche, mientras la luna alcanzaba su punto más alto en el cielo, Zahir supo con absoluta certeza lo que tenía que hacer. La decisión lo aterraba. Sabía las consecuencias que tendría, sabía el escándalo que causaría, sabía que el gran visir y el consejo de ancianos lo llamarían loco. Pero por primera vez en 5 años, se sentía completamente seguro de algo. Había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Cuando finalmente se despidieron, ya cerca del amanecer, Zahir tomó la mano de Liraya brevemente. Gracias por esta noche, por tu honestidad, por recordarme que todavía existe gente real en el mundo. Liraya asintió, sin saber qué más decir. Regresó a su cuarto en las cocinas con la mente en torbellino, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. Se acostó en su camastro compartido, mirando el techo agrietado, preguntándose si todo había sido un sueño extraño. Pero no era un sueño. Y al día siguiente, en el tercer y último día de la ceremonia, todo cambiaría de maneras que nadie podía anticipar. El tercer día amaneció con un silencio inquietante. Ni siquiera los pájaros parecían atreverse a cantar. El palacio entero contenía la respiración, esperando el momento en que el sultán Zahir finalmente pronunciaría el nombre que cambiaría el curso del reino. En las habitaciones de invitados, las 99 pretendientes que quedaban se preparaban con una urgencia desesperada. Algunas apenas habían dormido, atormentadas por la incertidumbre. Otras habían pasado la noche ensayando últimas estrategias, perfeccionando sonrisas, memorizando palabras que podrían inclinar la balanza a su favor. Amira se encontraba frente a su espejo, pero por primera vez en su vida, la seguridad que siempre la había acompañado comenzaba a resquebrajarse. Había algo en la mirada del sultán el día anterior, una distracción que no había estado presente durante el primer día. Después de observarlo caminar hacia el fondo del salón, después de verlo hablar con esa sirvienta insignificante, una semilla de duda había germinado en su mente, pero se negaba a darle poder.
Ella era Amira, hija del comerciante más rico del reino. Había nacido para ser sultana. Yasmina, en su habitación contigua, revisaba mentalmente cada movimiento político que había calculado. Su tío, el gran visir, le había prometido que haría todo lo posible para influir en la decisión del sultán. Las alianzas estaban establecidas, los favores estaban registrados, todo apuntaba a que ella sería la elección lógica, la elección correcta. Sin embargo, había notado algo preocupante en Zair durante los últimos 2 días. Una resistencia silenciosa, una rebeldía contenida. Eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Soraya, por su parte, practicaba su expresión de sorpresa agradecida frente al espejo. Cuando el sultán pronunciara su nombre, quería que su reacción fuera perfecta. Lágrimas de alegría genuina, pero no demasiadas. Una sonrisa radiante, pero no arrogante. Una reverencia profunda que mostrara humildad, pero también dignidad. Lo había ensayado cientos de veces. Todo tenía que ser perfecto. Mientras las pretendientes se preparaban en los niveles superiores, en las cocinas subterráneas, Liraya cumplía con sus tareas matutinas con las manos temblorosas. No había dormido nada después de su conversación nocturna con Zahir. Su mente reproducía una y otra vez cada palabra que habían intercambiado, cada silencio compartido, cada momento en que sus miradas se habían encontrado bajo la luz de las antorchas. No entendía qué significaba todo aquello. No se atrevía a especular. Solo sabía que algo dentro de ella había cambiado, como si una puerta cerrada durante años finalmente se hubiera abierto apenas una rendija, dejando entrar un rayo de luz que no sabía cómo manejar. Fátima, la mujer mayor que la había acogido 3 años atrás, notó su estado de distracción. «Niña, ten cuidado o vas a cortarte un dedo con ese cuchillo». Liraya bajó la vista y se dio cuenta de que había estado pelando la misma papa durante 5 minutos, sin avanzar nada. «Perdón, Fátima, estoy un poco cansada». «¿Cansada o distraída?» «Te conozco, Liraya. Algo te está carcomiendo por dentro. ¿Qué sucede?» Liraya no podía contarle. No podía poner en palabras lo que ni ella misma comprendía. Simplemente negó con la cabeza. «Nada importante, solo estoy ansiosa porque hoy termina la ceremonia y todo volverá a la normalidad». Fátima la observó con ojos penetrantes que veían más de lo que Liraya hubiera querido, pero no insistió. En otra ala del palacio, el gran visir había convocado una reunión urgente con el Consejo de Ancianos antes del inicio de la ceremonia final. Se reunieron en una sala privada, rodeados de mapas del reino y documentos de alianzas políticas. El ambiente era tenso. Todos sabían que la decisión que se tomaría ese día tendría consecuencias que se extenderían durante décadas. El sultán debe elegir sabiamente. No puede permitir que las emociones nublen su juicio. Uno de los ancianos, un hombre con barba blanca que llegaba hasta su pecho, asintió gravemente. Yasmina sería la elección más prudente. Consolidaría nuestro poder interno y fortalecería la estructura administrativa del reino. Otro anciano, más joven pero igualmente calculador, agregó: Amira traería riqueza inmediata. Su padre controla las rutas comerciales más importantes. Tenerlo como aliado directo sería invaluable. Un tercero intervino: y Soraya estrecharía lazos con el reino vecino. Necesitamos esa alianza militar en estos tiempos inciertos. El gran visir escuchaba a todos, asintiendo, tomando nota mental de cada argumento. Pero había algo que lo preocupaba profundamente. Conocía a Zair desde que era niño. Había visto cómo cambió después de convertirse en sultán, cómo la carga del poder lo había endurecido pero también lo había aislado. Y en los últimos 2 días había notado algo diferente en él. Una inquietud, una rebeldía silenciosa, como si estuviera preparándose para hacer algo impredecible. Hablaré con él antes de la ceremonia.
Le recordaré sus responsabilidades. Así fue como, media hora antes del inicio de la ceremonia final, el gran visir entró en las habitaciones privadas de Zahir sin anunciarse. El sultán estaba parado frente a una ventana que daba a los jardines, observando el amanecer con expresión pensativa. No se volteó cuando escuchó los pasos del visir. «Mi señor, necesitamos hablar. Siempre necesitamos hablar, viejo amigo. ¿De qué se trata esta vez? De tu futuro, del futuro del reino, de la decisión que tomarás en menos de una hora». Zahir finalmente se volteó. Había algo diferente en su rostro, una determinación tranquila que el visir no había visto en años. «Ya he tomado mi decisión. ¿Y? Sabrás mi elección cuando todos los demás». El gran visir sintió un escalofrío de aprensión recorrer su espalda. «Zahir, por favor, debes considerar las implicaciones políticas. Yasmina sería perfecta. Mi sobrina ha sido preparada toda su vida para este rol. Las familias nobles la apoyan. El consejo la aprueba. Sería una transición suave hacia un reinado estable. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿De lo que yo necesito? Eres el sultán. Tus deseos personales deben alinearse con las necesidades del reino». Zahir caminó hacia su consejero, mirándolo directamente a los ojos. «Durante 5 años he hecho exactamente lo que el reino necesitaba. He firmado tratados que no quería firmar. He ejecutado leyes que me disgustaban. He sonreído a hombres que despreciaba. He sacrificado cada parte de mí mismo en el altar del deber. Pero esta decisión es mía y la tomaré basándome en lo único que me queda. Mi búsqueda de algo real en este mundo de máscaras». «¿De qué estás hablando? Lo sabrás pronto». El tono de Zahir era final. El gran visir comprendió que no había nada más que pudiera decir. Se inclinó rígidamente y salió de la habitación con el corazón pesado, temiendo lo que estaba por venir. El gran salón estaba preparado con aún más magnificencia que los días anteriores. Era la ceremonia final, el momento culminante, y todo tenía que ser perfecto. Cortinas de oro puro habían sido colgadas de las columnas. Pétalos de rosa cubrían el suelo formando patrones intrincados. El aire estaba saturado de incienso de sándalo y mirra. Y en el centro de todo, el trono del sultán esperaba, elevado, imponente, símbolo del poder que cambiaría de manos parcialmente ese día cuando Zahir eligiera a su sultana. Las pretendientes comenzaron a entrar en procesión. Esta vez no había presentaciones individuales. Simplemente se formaron en filas perfectas frente al trono. 100 mujeres vestidas con sus galas más impresionantes, cada una esperando, rezando, calculando. Amira, Yasmina y Soraya se habían asegurado posiciones en la primera fila, en el centro, donde Zahir no podría evitar verlas. Los nobles y las familias influyentes ocuparon sus asientos. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el aire. Las apuestas se hacían en susurros. ¿Quién sería la elegida? Amira con su belleza seductora, Yasmina con su preparación política, Soraya con su talento musical, o alguna sorpresa de las otras 96 mujeres. Liraya, como los 2 días anteriores, fue enviada a su puesto detrás del pilar de mármol. Hamid le había entregado las jarras de agua con una advertencia. «Hoy es el día más importante. No arruines nada. Quédate quieta y callada». Ella había asentido y caminado hacia el gran salón con las piernas temblándole. Cuando llegó a su rincón familiar, se sentó en el banco y trató de hacerse lo más invisible posible. Pero algo era diferente hoy. Sentía las miradas. Algunas sirvientas la observaban con curiosidad. Algunos guardias la miraban de reojo. Era como si supieran algo que ella no sabía, o como si sospecharan algo. Zahir hizo su entrada cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Caminó hacia su trono con paso firme, vestido con ropas ceremoniales de seda azul oscuro, bordadas con hilos de plata que formaban patrones de estrellas y lunas.
Su turbante llevaba incrustada una piedra de zafiro del tamaño de un huevo de codorniz. Se veía cada centímetro el sultán poderoso que era. Pero en sus ojos, para quien supiera mirar, había una determinación que bordeaba la rebeldía. El gran visir se puso de pie y comenzó el discurso de apertura. Habló de la importancia del momento, de cómo la elección de ese día moldearía el futuro de Narajim, de las responsabilidades sagradas que venían con el título de sultana. Su voz resonaba con autoridad, pero también con una súplica apenas disimulada, dirigida a Zahir para que tomara la decisión correcta. Cuando terminó, el silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia el sultán. Zahir se puso de pie lentamente. Descendió los 3 escalones de su plataforma elevada con pasos medidos. El sonido de sus sandalias contra el mármol resonaba como latidos de corazón en el silencio expectante. Comenzó a caminar frente a las filas de pretendientes. Una por una, las miraba directamente a los ojos. Cada mujer que recibía su mirada sentía una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería ella la elegida? Algunas sonreían con valentía, otras bajaban la mirada con timidez estudiada. Otras más sostenían su mirada con confianza desafiante. Cuando llegó frente a Amira, ella le dedicó su sonrisa más seductora, la que había perfeccionado frente al espejo durante meses. Inclinó su cuerpo ligeramente hacia él, exponiendo la curva de su cuello, dejando que sus ojos hicieran promesas silenciosas. Pero Zahir simplemente asintió cortésmente y siguió caminando. Cuando llegó frente a Yasmina, ella hizo una reverencia perfecta que demostraba años de entrenamiento en protocolo. Cuando se enderezó, lo miró con una expresión que intentaba transmitir respeto, inteligencia y lealtad al mismo tiempo. «Mi señor, sería un honor servir al reino a tu lado». Zahir asintió otra vez y continuó su camino. Cuando llegó frente a Soraya, ella susurró con voz melodiosa que parecía una caricia. «Te amaré hasta el final de mis días, mi sultán». Zahir no respondió, simplemente siguió caminando. Pasó frente a las 100 mujeres. Al final de la última fila, se detuvo. El murmullo nervioso comenzó a crecer. ¿A quién elegiría? ¿Regresaría al inicio de las filas? ¿Señalaría a alguien desde donde estaba? Entonces, Zahir hizo algo que nadie esperaba. Continuó caminando más allá de la última pretendiente, hacia el fondo del salón, hacia las sombras donde nadie importante se ubicaba jamás. El murmullo se convirtió en exclamaciones ahogadas. Las pretendientes se voltearon para ver hacia dónde se dirigía. Los nobles se pusieron de pie de sus asientos. El gran visir palideció como si hubiera visto un fantasma. Liraya estaba sentada en su banco, con la cabeza baja, completamente ajena al drama que se desarrollaba. Había estado tratando de hacerse invisible, como siempre, concentrándose en sus propias manos para no ver la ceremonia que la hacía sentir tan inadecuada. Pero entonces notó algo extraño. El ruido del salón había cambiado. Ya no era el murmullo expectante de antes, sino algo diferente. Confusión, incredulidad. Levantó la vista y su corazón se detuvo. El sultán Zahir estaba caminando directamente hacia ella. Cada paso lo acercaba más. Sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que la paralizaba. No podía moverse, no podía respirar. Solo podía observar mientras él se aproximaba como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. Zahir se detuvo frente a ella. El salón entero había quedado en silencio absoluto. Liraya se puso de pie torpemente, casi tirando la jarra de agua que sostenía. Temblaba visiblemente. Sus ojos, muy abiertos por el terror y la confusión, buscaban los de él como si rogaran por una explicación. Entonces Zahir extendió su mano hacia ella. El gesto era simple, pero cargado de un significado que Liraya no podía procesar. Miró su mano extendida, luego su rostro, luego otra vez su mano.
No entendía, no podía entender. Confía en mí. Las palabras fueron apenas un susurro, solo para ella, y había algo en su voz, en sus ojos, que le decía que todo estaría bien, que no estaba sola, que él estaba con ella. Con las manos temblando tanto que apenas podía controlarlas, Liraya colocó su mano en la de Zahir. Sus dedos ásperos por el trabajo se encontraron con los de él. Zahir cerró su mano alrededor de la de ella, firme pero gentil, y comenzó a caminar de regreso hacia el centro del salón, llevándola con él. El murmullo estalló como una ola rompiendo contra acantilados. Exclamaciones de shock y confusión llenaban el aire. Las pretendientes observaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la furia absoluta. Liraya caminaba junto a Zahir con la cabeza baja, aterrada de mirar a cualquiera a los ojos, consciente de cientos de miradas sobre ella, sintiéndose expuesta de una manera que nunca había experimentado. Zahir la condujo hasta el centro exacto del salón y se detuvo. Ella intentó soltarse de su mano, intimidada por estar en el centro de toda esa atención, pero él apretó suavemente manteniéndola junto a él. «Mira al frente». Su voz era suave pero firme. Liraya obedeció, levantando la vista por primera vez. Lo que vio la hizo querer desaparecer. Todas esas caras, todas esas expresiones de shock, ira, confusión, desprecio. Amira la miraba con odio puro. Yasmina tenía los puños cerrados a sus costados. Soraya parecía a punto de gritar. El gran visir se había puesto de pie, pálido como la muerte. Los nobles murmuraban entre ellos con urgencia creciente. Zahir levantó su mano libre, pidiendo silencio. El murmullo disminuyó, pero no cesó completamente. Esperó hasta que tuvo la atención de todos y entonces habló con una voz clara y poderosa que resonó en cada rincón del gran salón. Durante 3 días he observado a 100 mujeres excepcionales, hermosas, talentosas, educadas. Cualquiera de ellas podría ser sultana desde la perspectiva de linaje, belleza o habilidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Pero ninguna de ellas me mostró lo único que yo buscaba, lo único que necesitaba. El silencio se volvió aún más denso. Todas ustedes vinieron con máscaras, representando papeles escritos por sus familias, actuando lo que creían que yo quería ver, buscando poder, prestigio, riqueza, calculando cada sonrisa, cada palabra, cada gesto. Vi la falsedad detrás de cada reverencia. Escuché la manipulación detrás de cada promesa de amor y me di cuenta de que si elegía a cualquiera de ustedes, estaría condenándome a una vida de soledad acompañada. Algunas pretendientes bajaron la mirada, avergonzadas. Otras lo miraban con rabia apenas contenida. Pero entonces encontré a alguien que no estaba buscándome, alguien que no vino a competir, alguien que no tenía agenda oculta ni interés en mi corona. Zahir volteó hacia Liraya, quien seguía temblando a su lado, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Esta joven se llama Liraya. Es una sirvienta de cocina. Llegó al palacio hace 3 años después de quedar huérfana. Ha trabajado en la invisibilidad, sirviendo humildemente sin pedir nada, sin esperar nada. Y cuando hablé con ella, me mostró algo que ninguna de ustedes pudo ofrecerme: verdad. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Liraya. No eran lágrimas de alegría, sino de terror absoluto. Esto no podía estar sucediendo. Esto era imposible. Era un error terrible. Liraya no sabe mentir, no sabe manipular, no sabe usar máscaras. Es simplemente quien es, sin artificios, sin pretensiones. Y en un mundo donde todos quieren algo de mí, ella no quiere nada. En un mundo de falsedad, ella es auténtica, y esa autenticidad, es más valiosa para mí que todos los linajes nobles y todas las dotes de oro del mundo. Zahir levantó la mano de Liraya, manteniéndola alta para que todos pudieran ver. Por lo tanto, anuncio ante todos ustedes que Liraya será mi esposa y la futura sultana de Narayim.
La luz más brillante brilla donde nadie espera mirar. Durante 3 segundos el silencio fue total, y entonces el salón explotó en caos. Amira fue la primera en gritar, con una voz aguda que cortaba el aire como un cuchillo. «Esto es un insulto a todas las familias aquí presentes. Rechazas a las hijas de nobles y comerciantes por una sirvienta sucia». Yasmina se adelantó, señalando a Liraya con dedo acusador. «Es brujería. Ella debe haberlo hechizado. No hay otra explicación». Soraya gritaba sobre el ruido creciente. «Esto destruirá las alianzas del reino. Serás recordado como el sultán que arruinó a Narajim por un capricho». El gran visir se abrió paso entre la multitud, su rostro rojo de ira y pánico. «Sultán Zahir, te exijo que reconsideres esta locura. No puedes hacer esto. El consejo nunca lo aprobará». Los nobles se levantaban de sus asientos, gritando entre ellos. Las familias de las pretendientes se quejaban a viva voz de la humillación que habían sufrido. El caos era absoluto. Y en medio de todo, Liraya comenzó a llorar más fuerte, abrumada completamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, queriendo huir pero incapaz de moverse. Zahir la acercó más a él, protectoramente, y entonces levantó su otra mano exigiendo silencio. Su voz, cuando habló, cortó el caos como una espada. ¡Silencio! El rugido resonó en el salón con autoridad absoluta. El ruido disminuyó gradualmente hasta que solo quedó el sonido de respiraciones agitadas. «Soy el sultán de Narajim. Mi palabra es ley. Esta es mi decisión, y es final. Si alguien aquí la cuestiona, será expulsado de la corte inmediatamente y su familia perderá todos sus privilegios». El gran visir dio un paso adelante, su voz temblando entre súplica y amenaza. «Mi señor, esto es... ¿Cuestionas mi autoridad, gran visir?» La pregunta fue formulada con una calma peligrosa. El visir se detuvo, comprendiendo que había alcanzado un límite que no podía cruzar. Se inclinó rígidamente. «No, mi señor, solo expreso mi preocupación por el reino. Tu preocupación ha sido notada, ahora siéntate». El gran visir obedeció, derrotado. Zahir miró alrededor del salón, haciendo contacto visual con cada noble, cada comerciante, cada familia influyente. La ceremonia ha terminado. Las pretendientes serán escoltadas de regreso a sus hogares con el respeto que merecen. Agradezco a todas las familias por su participación, pero mi decisión permanece. Liraya será mi esposa. Se dio la vuelta llevando a Liraya consigo y caminó hacia una puerta lateral. Los guardias formaron una barrera protectora alrededor de ellos. Mientras salían del salón, Liraya escuchaba los gritos renovados, las protestas, las amenazas veladas, y lo único que la mantenía de pie era la mano de Zahir sosteniendo la suya, firme e inquebrantable. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Liraya. Fue trasladada inmediatamente de su cuarto compartido en las cocinas a una suite de habitaciones en el ala real del palacio. Las habitaciones eran más grandes que toda la casa donde había vivido con su padre. Tenía camas con dosel y sábanas de seda, tapices en las paredes, alfombras persas en el suelo, un baño privado con tina de mármol, y se sentía perdida en todo ello. Las sirvientas asignadas para atenderla la trataban con una mezcla de resentimiento y curiosidad mórbida. Algunas susurraban cuando ella pasaba, otras la miraban con desprecio apenas disimulado. Los nobles que se cruzaban con ella en los pasillos la ignoraban completamente o la saludaban con cortesía tan fría que dolía más que el insulto directo. El gran visir se presentaba cada mañana en las habitaciones de Zahir, intentando convencerlo de anular la decisión. Arguía que no era demasiado tarde, que podía decir que fue un error de juicio temporal, que podía elegir a Yasmina todavía. Zahir lo rechazaba cada vez con firmeza creciente.
Liraya sufría ataques de ansiedad que la dejaban sin aire. Se despertaba en medio de la noche, desorientada, preguntándose dónde estaba. Había momentos en los que caminaba hacia las cocinas por puro instinto, antes de recordar que ya no trabajaba allí. Se sentía como un fantasma en su propia vida, observando desde fuera mientras todo cambiaba demasiado rápido. Zahir pasaba cada tarde con ella, enseñándole sobre la vida en la corte. Le hablaba de los diferentes nobles y sus familias, de las alianzas políticas, de los protocolos que necesitaba conocer, pero también le recordaba constantemente que no necesitaba convertirse en alguien diferente, que su autenticidad era exactamente lo que él valoraba. No necesitas ser como ellas, Liraya. No necesitas sus máscaras, solo necesitas ser tú misma. Pero no sé cómo ser yo misma en este mundo. No pertenezco aquí. No pertenecías en su mundo, pero este ahora es tu mundo también. Y lo transformarás con tu presencia. Una tarde, 3 días después del anuncio, una mujer mayor entró a las habitaciones de Liraya sin previo aviso. Tenía cabello blanco recogido en un moño elegante, ojos grises que parecían ver directamente al alma, y una presencia que exigía respeto sin necesidad de palabras. Liraya se puso de pie rápidamente, intimidada. «Siéntate, niña. No voy a comerte». La mujer se acomodó en uno de los divanes con una gracia que hablaba de décadas de práctica. «Me llamo Sara. Fui amiga de la madre de Zahir, que en paz descanse. Cuando me contó sobre ti, supe que necesitabas ayuda, así que aquí estoy». ¿Ayuda? Para sobrevivir en este nido de víboras, para entender tu nuevo rol y, sobre todo, para recordarte quién eres cuando todos los demás intentan hacer que lo olvides. Sara se convirtió en el ancla que Liraya necesitaba desesperadamente. Le enseñó los protocolos de la corte, pero no de la manera fría y mecánica que otros habrían usado. Le explicaba el porqué detrás de cada regla, la historia detrás de cada tradición. Le mostraba cómo moverse en ese mundo sin perder su esencia. La verdadera realeza, Liraya, no está en la corona que usas, sino en el corazón que llevas. Puedes aprender todas las reverencias del mundo y seguir siendo tú misma. Una noche, Liraya tuvo un colapso. Sara la encontró llorando en el balcón de sus habitaciones, mirando hacia el mercado distante donde su padre solía trabajar. «No puedo hacer esto. No soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente buena. Voy a fallarle a Zahir. Voy a arruinar todo». Sara se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «Escúchame bien, niña. Zahir no te eligió a pesar de quién eres. Te eligió precisamente por quién eres. Tu humildad no es una debilidad. Tu autenticidad no es una falla. Son tu mayor fortaleza en un mundo lleno de falsedad. Pero todos me odian. Los nobles me desprecian. Las sirvientas murmuran sobre mí. El gran visir me mira como si fuera un error que necesita ser corregido. Que te odien, que murmuren, que te desprecien. Eso solo demuestra que nunca podrías ser como ellos. Y eso, mi querida niña, es algo de lo que debes estar orgullosa». Las palabras de Sara comenzaron a asentarse en el corazón de Liraya como semillas plantadas en tierra fértil. No florecerían de inmediato, pero estaban ahí, esperando el momento correcto. La boda fue programada para 2 semanas después del anuncio. Zahir insistió en que fuera una ceremonia más sencilla de lo tradicional, diseñada según los deseos de Liraya en lugar de las expectativas de la corte. No habría días de festividades elaboradas. No habría cientos de invitados. Sería íntima, genuina, un reflejo de lo que ellos valoraban. La noche antes de la boda, Liraya se encontraba en sus habitaciones, mirando el vestido que Zahir había mandado hacer para ella. Era hermoso, pero no excesivo. Seda color marfil con bordados delicados en hilo de plata. Cómodo, elegante sin ser ostentoso. Un vestido en el que podía ser ella misma.
Zara entró y se sentó a su lado. ¿Tienes miedo? Aterrada. Bien, el miedo significa que entiendes la magnitud de lo que estás a punto de hacer, pero no dejes que el miedo te paralice. ¿Y si no puedo ser la sultana que necesitan? No puedes ser la sultana que ellos esperan, pero puedes ser la sultana que necesitan. Hay una diferencia. La ceremonia de boda se celebró en los jardines privados del palacio bajo un dosel de tela blanca que filtraba la luz dorada del atardecer. Asistieron solo las personas esenciales, el consejo, algunos nobles clave que no habían podido ser excluidos completamente, y unas pocas personas que Liraya había pedido específicamente, como Fátima de las cocinas, y algunas sirvientas que habían sido amables con ella a lo largo de los años. Cuando Liraya caminó hacia donde Zahir la esperaba, con el vestido fluyendo detrás de ella y flores silvestres en su cabello en lugar de las joyas elaboradas que la tradición dictaba, hubo murmullos de desaprobación. Pero también hubo algo más. Algunas personas, incluyendo nobles que habían sido los más críticos, se encontraron admirando involuntariamente su simplicidad auténtica. Zahir la recibió con una sonrisa que iluminaba su rostro completo. Le tomó las manos y susurró: «Eres perfecta exactamente como eres». El sacerdote realizó la ceremonia tradicional, recitando las bendiciones antiguas, atando sus muñecas con una cinta de seda roja para simbolizar su unión. Y cuando llegó el momento de que Liraya recibiera oficialmente el título de sultana, algo extraordinario sucedió. Mientras el sacerdote colocaba el tocado ceremonial sobre su cabeza, mientras Zahir la miraba con admiración y amor genuinos, mientras Zahra apretaba su mano desde donde estaba parada como testigo, Liraya sintió algo cambiar dentro de ella. No fue un cambio dramático ni repentino, fue más sutil que eso. Fue como si una semilla que había estado germinando en la oscuridad finalmente comenzara a empujar a través de la tierra hacia la luz. Se dio cuenta de algo fundamental que había estado eludiendo su comprensión durante todas estas semanas de confusión y miedo. Ella no había sido elegida a pesar de su humildad. Había sido elegida precisamente por ella. Su capacidad de permanecer auténtica en un mundo de máscaras no era una debilidad, sino una fortaleza extraordinaria. No necesitaba convertirse en Amira, ni en Yasmina, ni en Soraya. No necesitaba aprender a manipular, ni a calcular, ni a usar máscaras. Lo que ella era ya era suficiente, era perfecto, era exactamente lo que este reino necesitaba. Cuando el sacerdote le pidió que hablara ante los presentes, Liraya respiró profundamente. Las palabras no estaban ensayadas, no habían sido escritas por consejeros, ni pulidas por expertos en protocolo. Salieron directamente de su corazón. Prometo servir al pueblo de Narayim con la misma humildad con la que servía agua en las cocinas. Prometo gobernar desde la empatía de quien conoce la vida más allá de estos muros dorados. Prometo ser una sultana que nunca olvidará de dónde vino, porque solo recordando nuestro origen podemos entender verdaderamente hacia dónde necesitamos ir. No les ofrezco belleza elaborada ni talentos extraordinarios. Les ofrezco verdad. Les ofrezco autenticidad. Les ofrezco un corazón que no sabe mentir y manos que no temen trabajar. Y espero que eso sea suficiente. El silencio que siguió fue diferente al silencio hostil del día del anuncio. Este era un silencio contemplativo. Algunos nobles que habían llegado preparados para despreciarla se encontraron conmovidos a su pesar. Fátima lloraba abiertamente y Zahir la miraba con una expresión que decía más claramente que cualquier palabra: había tomado la decisión correcta. Los meses que siguieron trajeron sus propios desafíos. Amira, Yasmina y Soraya, junto con sus familias, intentaron sabotear el reinado de Liraya de múltiples maneras. Esparcieron rumores de que había usado brujería para seducir al sultán.
Intentaron organizar boicots entre los comerciantes. Presionaron a nobles para que crearan problemas en la corte. Pero algo inesperado sucedió. Liraya comenzó a implementar cambios que ninguna sultana tradicional habría considerado. Abrió parte del palacio como refugio para huérfanos, recordando su propio dolor de quedar sin familia. Estableció programas para ayudar a familias humildes con comida y medicinas. Caminaba por los mercados, hablaba con la gente común, escuchaba sus problemas, y el pueblo respondió. La historia de la sirvienta que se convirtió en sultana se esparció por todo el reino como un cuento de hadas hecho realidad. Las madres les contaban a sus hijas sobre la importancia de la autenticidad. Los padres les enseñaban a sus hijos que el verdadero valor no venía de la riqueza ni el linaje, sino del carácter. Los intentos de sabotaje de las antiguas pretendientes fracasaron porque Liraya había ganado algo que ninguna cantidad de belleza o conexiones políticas podía comprar: el amor genuino del pueblo. Un año después de su boda, en una tarde dorada de verano, Liraya se encontraba en los jardines del palacio, rodeada de un grupo de niñas huérfanas que ahora vivían en el refugio que ella había establecido. Las niñas, de edades entre 6 y 14 años, la miraban con adoración mientras ella les hablaba. Recuerden siempre esto: su valor no depende de lo que otros piensen de ustedes, no depende de si son las más bonitas o las más talentosas. Su valor viene de su interior, de su capacidad de ser auténticas, de su bondad, de su fuerza para permanecer fieles a sí mismas, incluso cuando el mundo les dice que cambien. Una de las niñas, una pequeña de 8 años llamada Amina, levantó la mano tímidamente. «Pero sultana, ¿y si somos diferentes? ¿Y si no encajamos en lo que se supone que debemos ser?» Liraya sonrió, recordando cuando ella misma había hecho esa pregunta en silencio tantas veces. Entonces, celebren esa diferencia. Porque las cosas más hermosas en este mundo son las que no encajan en moldes predefinidos. Son únicas, son especiales, son exactamente como deben ser. Desde una distancia, Zahir observaba la escena con una sonrisa. Sara estaba de pie junto a él. «Hiciste bien, muchacho. Elegiste con el corazón en lugar de la cabeza, y resultó que tu corazón era más sabio que todos los consejos políticos del mundo. Ella ha transformado este reino de maneras que yo nunca podría. No con poder ni con estrategia política, sino con autenticidad y bondad genuina. Esa es la diferencia entre gobernar y liderar. Los gobernantes usan poder. Los líderes inspiran transformación. La historia de Liraya se convirtió en leyenda en el reino de Narayim y más allá. Se contaba en los mercados, se susurraba en los palacios de reinos distantes, se escribía en pergaminos que serían leídos por generaciones futuras. La historia de cómo el sultán rechazó a 100 mujeres hermosas para elegir a la única que no buscaba ser elegida. La historia de cómo una sirvienta invisible se convirtió en la sultana más amada de la historia del reino. Pero más importante que la leyenda era la verdad que contenía. Una verdad simple pero poderosa que Liraya vivía cada día. La verdadera grandeza no está en la belleza exterior, ni en el poder político, ni en el linaje impresionante. Está en la autenticidad del alma, en la bondad del corazón, en la fuerza para permanecer fiel a uno mismo incluso cuando el mundo entero dice que cambies. La luz más fuerte, efectivamente, brilla donde nadie espera mirar. Y a veces, la persona más invisible es la que tiene más que ofrecer. Solo se necesita alguien con la sabiduría de verla realmente. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.